El problema de la droga nos afecta a todos chingos y en el centro del problema siempre están los pinches gringos. En 2006 Calderón, para sentarse en la silla, declaró la guerra al narco. Eso estuvo muy cabrón, eso fue una pesadilla. Esa guerra tan malsana la apoyaba la embajada americana. ¡Qué hijos de la chingada! Se nombró en seguridad, mira tú cuánta maldad, a Genaro García Luna, que era muy cuate del Chapo, y Genaro hizo fortuna negociando con su capo. Y después de ese convenio y sexenio tras sexenio, la espiral de la violencia creció en forma cotidiana, aumentando la dolencia de la gente mexicana. Desde hace algunos años se combate la violencia con esfuerzo, con paciencia y se logran resultados. Ahora sí, nuestra derecha y también los grandes medios que callaron tantos años a la nota roja acecha y se queja por los daños. Hoy están muy alineados con Ovidio y su abogado. Hoy acusan a Obrador de manera persistente y con odio y con rencor, gritan narcopresidente. A la tal Claudia Sheinbaum gritan narcopresidenta y en el gorro está el truán, periodista que se renta. Y detrás de esta campaña que no sabe hacer distingos pero sí sabe de maña, otra vez están los gringos. Que no jueguen con tu mente, ya te sabes la lección. Si hubo narcopresidente, es Felipe Calderón. Yo creo que sí se merece una estatua, Es un el gran monumento. prócer. Sí. Ahora que quitaron esas estatuas feas del Che Guevara ¿Y de Fidel? de Fidel Castro, deben de poner ahí una de Trump, Pero de oro. pero de oro. Es más, en el Zócalo. Ahí grandota, en medio del En el asta. Que Zócalo. quiten el asta bandera y que pongan la trompa Exacto. ahí. Por lo que ha logrado. Hay que convocar que la gente lleve sus cosas de oro. Ándale, para sí, Exacto. sus dientes. Para ir a hacerle ¿No te quieres unir? Estamos Centenarios. promoviendo hacerle una estatua a Trump en el Zócalo. Ah, caray, oye, pero si acaba hace unos días de decir que quiere intervenir en México, no sé si se... Pues por eso se la pasa diciendo y haciendo tonterías y lo único que logra es la unidad nacional. Es el Aquí, gran prócer de la sí, unidad Pues en nacional. eso tienen razón. Bueno, pues para... Es algo así como Claudio X, Pero... que era nuestro aliado inconsciente. Todo lo que toca. En versión multimillonario gringo. Millonaria, le ayuda más. Pues no es mala. Oye, por cierto, para hablarse de eso pedimos... ¿Vino Donald Trump? No, no exactamente, pero mejor. A ver, ¿quiénes son? Aquí. Ya están aquí nuestros invitados especiales, Pepe Rebeles y Pedro Miguel. Amigos adelante. viejos Feliz de de estar por acá con Y ustedes. no, ¿Viste, Trump? felices Pepe, ¿cómo nosotros. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo que amigos viejos? Viejos amigos. Viejos amigos. Joven rapé, niño fisgón. Pepe, Adelante, adelante. por favor. Tocayo. Gracias. Aquí. Ay, estoy muy cerquita. Y rapé. Soy el más joven. Es increíble la rapidez con la que cambia la agenda en el país y en el planeta, ¿no? Pensé que ibas a decir en lo que cambia la gente. También, no, También. esa cambia menos. Pero Trump no cambia. Trump no cambia. Cambia todos los días, Bueno, al sí, contrario, tienes razón, cambia tienes absolutamente razón. todos los días y minuto a minuto. Y de hecho dice, de repente ha llegado a decir que ni sabe cuál va a ser su próxima decisión, su próxima jugada. Pues hace unos días se lanzó en contra de México. Se lanzó diciendo Ayer que... concretamente. No, porque hoy es domingo, acuérdate. Regresamos. Fue el miércoles pasado. Hace unos días, vuelvo a agarrar, hace unos días se lanzó a decir que los cárteles tenían una gran influencia sobre México, que los funcionarios tenían miedo. Los petrifica. Que estaban aterrados. Aterrados, que ni siquiera iban al sus trabajo, oficinas, sí. a sus oficinas, y que pues, Estados Unidos tenía que hacer algo. Yo creo que pensaba que estaban tan aterrados como si les fueran a sacar una lista de La lista de pedófilos o algo Epstein. así, ¿verdad? Como Algo si así fueran a aterrados, aparecer en una la lista de sí, sí. pedófilos. Sí, bueno, a ver, ¿qué tan en serio? Bueno, primero, ¿qué tan grave es que el presidente de Estados Unidos lance este tipo de acusaciones? ¿Qué tanto nos debemos preocupar los mexicanos? Pues yo creo que esto va a surgir cada vez que
que Trump lo requiera, ¿no? O sea, nos agarra de su pushing back, ¿no? Sí. Y dice cualquier barbaridad y nosotros pues nada más estamos capoteando ahí El temporal. el temporal, sí. Qué barbaridad. Habría sido más grave antes de que estallara el escándalo de la lista de Epstein, cuando Trump no estaba tan en la picota de la opinión pública de su país. No es nuevo, nada de lo que dijo es nuevo, lo han dicho muchos de sus funcionarios. Sí. Lo nuevo es que lo diga él. ¿Quién es él? Es un hombre acosado, ¿eh? Sí. Es un hombre que necesita, muchas subidas hacia adelante, que está acosado por sus antecedentes penales. Es decir, Trump es un delincuente, confeso. Sí. Convicto. Convicto, perdón, un delincuente convicto. Tiene una severa acusación de haber participado en la red de pedofilia de Epstein, pero además es fantástico, es un hombre al que todo le sale mal. Todo le sale mal. Es decir, dice que va a echar a los migrantes, por Dios, y ves que en el primer semestre de 2025 ha echado menos migrantes que Biden en el primer semestre del 24. Pero lo ha hecho con más Así es. escándalo. Pero lo ha hecho con sadismo mediático. teatralidad. O sea, Pero además dice que los va a echar y lo que hace es activar una protesta masiva en contra. Claro. Es lo que logra. y se manda a festejar su cumpleaños con un desfile militar y suscita una protesta no kings, ¿no? Y anda jugueteando y manoseando lo de los aranceles y ya empezó a desatar la inflación adentro de Estados Unidos. No hay mano de obra en las plantaciones, en los restaurantes. Pide que ya no se hable de la lista de Epstein y es la primera plana en varios medios. Así es. Claro. Y mesas de discusión en todos los noticieros de Estados Unidos. Sí, se Tremendo. convierte en el gran tema. O sea, es una cortina de humo, entonces esta amenaza a México, una vez más, como lo fueron otras cortinas de humo, por ejemplo, lo que hizo Netanyahu al bombardear otros lugares, ¿no? Los 5 puntos alrededor. O sea, esta jugada de la cortina de humo para distraer de lo que realmente está pasando, de la crisis doméstica que tiene Donald Trump. Sí, hay una crisis interna que quiere tapar con otras informaciones, con otros escándalos y usa a México como pues su distractor, ¿no? Principal, ¿no? No le importa que pueda producir acá, ¿no? Ahora con Ovidio como superstar, ¿no? De sus futuras pues imprecaciones y sobre todo la utilización de este traficante, de este pues declarado terrorista con el cual están negociando Estados Unidos. Claro. Y pueden negociar absolutamente cualquier cosa. Sí, claro. ¿Qué se espera de Ovidio? ¿Qué crees tú que logre tanto el gobierno de Estados Unidos como la oposición en México que se lo va, que le celebra todas estas cosas? Mira, Ovidio ya firmó un acuerdo, su acuerdo de culpabilidad, que implica también ser un testigo protegido, que va a declarar, va a tener que contestar lo que le pregunten en Estados Unidos, qué quieren saber. El modus operandi de sus hermanos, sus medios hermanos, los Guzmán Salazar, que están operativos porque pues él ya está en condiciones de, junto con su hermano Joaquín, que no aparece tanto, ¿no? Pues de decir lo que haya necesidad de decir. No es que Estados Unidos le va a decir a México, oye, nos acaba de decir tal cosa, ¿no? Se lo va a guardar y lo va a dosificar, lo va a administrar. En función de sus necesidades. Sí, de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus intentos intereses. estos
intervenir en la vida mexicana. Él ha dicho que quiere tropas estadounidenses en nuestro territorio. Ya la presidenta Sheinbaum ya le dijo, pues no. cada quien en su territorio que haga lo que deba de hacer. Ella en el suyo y Trump en el otro. Claro. Ahora, es muy curioso porque la acusación es que México no está haciendo lo que tiene que hacer para detener la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, de consumo de opio en Estados Unidos. Primero, podríamos decir que México no está haciendo lo que tiene que hacer y podríamos decir que Estados Unidos sí lo está haciendo. A ver, mira, yo sostengo que el narcoestado sí existe. Y no está es una allá. teoría de la conspiración. Y se llama Estados Unidos de América. A ver, Así es. veamos las cosas como son. Estados Unidos ha hecho de la droga un negocio desde que participó indirectamente en la guerra del opio. Claro. En la Segunda Guerra Mundial pactó con la mafia siciliana, Así que es. era narca. Sí, sí. ¿No? La guerra de Vietnam fue una gran oportunidad para meter heroína del sudeste asiático en los ataúdes de las bajas militares estadounidenses. El famoso Cadaver Connection, ¿no? El Cadaver Connection. Después tienes la guerra de Afganistán. Los talibán en su primer momento habían acabado con los cultivos de amapola y entran los marines a Afganistán y aquello se vuelve un boom del cultivo de amapola. Luego tienes episodios como el de Irán-Contras, en el que la CIA, para conseguir fondos para la contra nicaragüense, se dedica al narcotráfico y diseña las rutas de tránsito de la cocaína colombiana por territorio mexicano. Y pone aviones. Documentado. En claro. audiencias del Congreso. Y luego tienes a la DEA lavándole dinero al cártel de Sinaloa y dice, es que estábamos buscando la ruta del dinero, ¿no? Y luego tienes alcohol, tabaco y armas de fuego suministrándole armamento al cártel. Y luego tienes Wall Street, que es la gran tintorería del planeta y del sistema solar, hasta donde sabemos. Y luego tienes el mercado más grande de drogas. Y luego tienes una industria farmacéutica que produce el epidemias de fentanilo. adicción. Y la farsa de la guerra el contra el Oxycontin. narco desde Reagan, ¿no? No, desde Nixon. Desde Nixon Nixon, lanza la claro, guerra contra desde las Nixon, drogas tiene razón. en los años 70. Purdue Pharma con el Purdue Oxycontin. Pharma con el Oxycontin. Y luego tienes una industria armamentista que hace fortunas vendiéndole armas al narco. Y luego tienes un gobierno al que le va muy bien la guerra contra las drogas porque es un caballo de batalla de su política exterior neocolonialista. ¿Quién es el narcoestado? Y luego tienes que el grueso del dinero del narco se queda precisamente allí. Cientos de miles de millones Sí, se de queda dólares. en Wall Street y en Sí. The City de Londres. Ahí Es es la donde... tintorería. Sí, es la ¿no? Y tintorería. es el gran mercado también. Y es el mercado. Y es el que le produce los insumos al narco, los instrumentos de trabajo. Y es el que se beneficia acusando de narcos a todos los otros países, porque Colombia es un narcopaís y México es un narcopaís. Sí, pero a ver, la narcosuperpotencia es Estados Unidos. Es el gran beneficiario y el gran promotor de algo que no podemos olvidar, que es que el narcotráfico es hijo de la prohibición. Sí, Sin claro. prohibición no hay narco. Así es. ¿Quién promueve la prohibición? Estados Unidos. ¿Y para qué la promueve? Para generarle márgenes de negocio al narcotráfico. Es Como así de es la claro. repetición Yo de creo la que- ley seca. Yo creo que fue eso. De la prohibición. Yo creo que eso fue un efecto colateral que ellos supieron aprovechar. Mira, colateral o no, Sí, lo aprovecharon. el hecho es que toda la plusvalía que genera el narco viene del hecho de que esté haya prohibido. drogas prohibidas. Si tú traficas sal de uvas picot, no te vas a hacer rico. Si traficas cocaína, te vas a hacer rico. Así funciona. Oye, pero tocayo, ahorita Pedro Miguel nos platicó en muy pocas palabras varias décadas de la historia del narco en Estados Unidos. Tú conoces muy bien la historia del narco en México. ¿En qué situación estamos actualmente en México con respecto al narco? ¿Qué tan ciertas son todas estas acusaciones de parte de Estados Unidos de lo que está pasando en México? Mira, es innegable que México está
puestísimo para ser el país que produzca todo tipo de drogas para los adictos de Estados Unidos. Ahora la moda es el fentanilo. Y Trump acaba de emitir una ley que va a poner más duro todavía el tema, Sí. pero yo creo que el tener tanto mexicano detenido en Estados Unidos, porque no solo está Ovidio, está su hermano Joaquín. Pues ya tiene a todos. Ya, La colección. y estaba Las el estampitas. Mochomo, ya estaba El Mayo. el Lick, Mayo. Así es. nada más el Caro Quintero. El Minilic. y el Minilic. Que el Minilic está como testigo protegido también. Sí, claro. Y está, por supuesto, el Mayo. El Mayo. De diversas maneras, porque ya no estamos hablando solo de extradición. No, se fue un secuestro. Caro Quintero fue entregado con 29 personajes que deseaba tener Estados Unidos, pero no los extraditó, los entregó. Y eso le va a dar la facilidad a las Cortes de Estados Unidos para incluso condenarlo a la pena de muerte, que es lo que quieren. La DEA está esperando el momento, bueno, ya le hizo una fila de recepción cuando llegó al aeropuerto, y ya la primera vez que acude a la corte Rafael Caro Quintero, 40 años después, logran presentarlo, y entonces aparecen todos los de la DEA con sus uniformes, diciendo aquí estamos todos, y si tocaste a uno, pues Nos tocas a todos. todos estamos afectados, ¿no? Y te vamos a aplicar la pena de muerte. Porque como no hubo extradición, la extradición sí era una especie de obstáculo para mandar a un mexicano a la pena de muerte. Pero como no hubo extradición, pues lo pueden mandar y lo van a querer mandar. No hay duda de que van a querer mandar a la pena capital a Rafael Caro Quintero. Y como además no pueden mandar a la pena capital a quien dirigía la CIA en aquel momento, que es posiblemente la que ordenó el asesinato de Kiki Camarena, porque Rafael Caro Quintero es un instrumento, ¿eh? Claro. Pero no nos olvidemos que había una pugna feroz entre la CIA y la DEA, Así y es. que, de acuerdo con informaciones muy fundamentadas, Sí. Kiki Camarena estaba descubriendo las actividades narcas de la CIA, Así es. cuando lo secuestran y lo matan. Así es. Ah. Y además hubo acusaciones muy concretas de que había sido un agente de la CIA de origen cubano, que él fue el que ejecutó Sí. directamente a Kiki Camarena. Sí, ahí Que fue el que agarró a ya... Che Guevara. Sí, el cuate El mismo. ese mismo. No, ese era Gary Prado. No, en fin, alguien. No, sí, estaba metido. Oigan, vamos a un corte de estación, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan, ya se puso bueno. Querido electorado, ¿cómo te me va? A las mujeres no tan bien como lo dicta, mandata y anhela nuestro derecho humano a una vida libre de violencia en este país y mundo patriarcal, en el que dicha violencia ejercida por ciertos hombres misóginos anda desatada. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 274 feminicidios entre enero y abril de 2025. Cabe destacar que estos son nada más los crímenes que se han registrado y peor aún, viralizados algunos y no con intención de ayudar. La viralización de casos de feminicidio en las redes es un fenómeno reciente y significa la revictimización de las víctimas directas y secundarias, las familias, con el tratamiento sensacionalista y el afán de vender impresos u obtener likes o me gusta en las redes. El dolor de las familias y de la mitad de este país, que somos las mujeres, se convierte en morboso chisme y la violencia digital se ejerce en redes sin actuación de la policía cibernética.
Si antes era tristemente célebre el Alarma, hoy monetizan con la tragedia a hartas cuentas en Internet. Parte de la violencia estructural del patriarcado es la omisión de las fiscalías. No hay hombres detenidos y sí impunidad en casos en que usaron armas de uso exclusivo del ejército o de la policía. O misoginia extendida en las fiscalías cómplices y las leyes que no aplican, y en los medios que celebran o invisibilizan a los feminicidas. Estos factores normalizan las violencias machistas. Margaret Atwood escribe que los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las maten. Una frase que reflexiona sobre el frágil ego del agresor y sus efectos más nocivos. Exigimos justicia para Margarita y sus 3 niñas, Carla, Madeleine y Meredith, en Sonora. Justicia para la influencer Valeria y justicia para la joven Carla, ambas de Jalisco. Todas ellas víctimas de feminicidio con arma de fuego, delito al alza de acuerdo a estadísticas recientes. Gracias miles a las y los manifestantes que marchan por ellas en distintas ciudades para erradicar toda violencia, querido electorado, pues son la solidaridad andante y tan necesaria. Nos queremos y las queremos vivas, libres y felices siempre. Chaito. Y seguimos aquí en el Chamuco TV y estamos platicando con Pepe Rebeles y con Pedro Miguel, y yo quiero preguntarles si fueron invitados a la cena del embajador o pagaron 200, ¿cuánto fue? $200 para ir a la cena. ¿No fueron invitados de casualidad? No, y si me hubiesen invitado, por supuesto que no habría ido, porque creo que hay una gran torpeza en el hecho de asistir a un evento de paga. Y es rebajarse, además, a la esfera de influencia de Ricardo Salinas Exacto, Pliego. Yo creo que quienes fueron no siendo del clan de Salinas Pliego o del clan de la embajada, cometieron un error. ¿Qué error? ¿Qué clase de errores Si te invita cometieron? Ricardo Salinas Pliego a una cena con el embajador, ¿vas? No, por supuesto que no. ¿Qué cenaron? ¿Cenaron una aguilita con serpiente? No estamos ahí, ni fuimos invitados ni hubiéramos ido, ¿no? Porque a mí me parece que es parte de toda esta trama siniestra, ¿no? En donde ellos, los agentes de la DEA, están muy contentos de tener ahora, 40 años después, a Rafael Caro Quintero. Y pues lo deseaban tener. México se los entregó, no pasó por la extradición. Fue una entrega de 29, no nada más de Caro Quintero, en donde están los Treviño Morales, está el Viceroy, Vicente Carrillo, que seguramente van a decir muchas cosas en Estados Unidos, lo que allá les pregunten, lo que ellos quieran saber. Y bueno, yo creo que en toda la historia de Estados Unidos y México es cuando tienen más traficantes mexicanos en su territorio. Más de capos, ¿no? Capos de todos los grupos. Fíjate qué gracioso. Ellos reciben para procesar y encarcelar y hacerles maldades a 29 capos del narco. Por un lado.
Por otro lado, reciben a 17 de una familia de narcos, ¿no? Esto para darles residencia, visa, y seguramente un dinero, ¿no? Que es toda la familia de Ovidio, ¿no? Sí, toda la parentela de Ovidio y de Joaquín No, Guzmán entonces, López, mientras- empezando por la mamá. Exacto. Griselda está allá. Mientras echan indocumentados, reciben a los narcos, ¿no? Y Que dices, para ellos son terroristas. que además. para ellos son terroristas. O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, es una lógica imperial, ¿no? Es Así decir, es. fuera, a ver, en términos éticos, en términos jurídicos, no, en términos de combate al narco, eso no tiene lógica. En términos de control imperial, sí la tiene. Los imperios tienen lógica y el trumpismo no tiene lógica. Eso es cierto. Eso también. Es muy lógico. Regresando al tema del embajador, ¿cómo ven este comportamiento que tiene con estos acercamientos con un payaso como... ¿Cómo se llama? Verástegui. Verástegui, con otro ¿Payaso payaso. de quién? ¿De quién estará hablando? Salinas Puede ser. Pliego. pero se No está- te referías está- a Broso, ¿verdad? no, bueno, también estoy Yo seguro creo que es va. el menos payaso, Es es el menos chistoso. Delante de todos. estos, sí. Pero esta parafernalia, todo esta teatralidad, estas alfombras rojas, azules, la American Society, ¿cómo ven este comportamiento, no? Y diciendo que hay una muy buena relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, pero ponen a otro monigote diciendo así, delante de todos, francas amenazas a México de que no se está haciendo lo suficiente. Mira, yo creo que una cosa es hablar con el embajador, que yo creo que eso cualquier figura política mexicana tendría que hacerlo y aceptar un diálogo con el embajador. Eso es un asunto. Y otro asunto es ir al show de Salinas Pliego, que es entrar en un grupo de interés. Y creo que quienes van por algo que ya habíamos visto cuando nos recibimos los cables de Wikileaks. Nadie se negaba a convertirse en un informante de facto de la embajada, cuando la embajada los convocaba. La embajada se volvió el diván de psicoanalista de la clase política mexicana. Y todo el mundo decía todo. Todo el mundo decía todo, especialmente, dentro de ese todo, si se trataba de hablar mal de rivales internos o externos de su partido o de otro partido. Es un síndrome de la clase política mexicana cuyo rescoldo de esa clase política tradicional está bien representado. Es un complejo de inferioridad Un complejo de para inferioridad. someterse al imperio. Exactamente. Un complejo de servidumbre. De servidumbre. Es cierto. Es una vocación. No sé si es un complejo, es una vocación de servidumbre. Sí. Que no es menos grave. Pero yo siento que ya escaló. Vivimos o fuimos testigos de una serie de provocaciones de varios personajes. Cristina Naón, Pam Bondi. El abogado de Ovidio. El abogado de Ovidio, sí. Ese sí fue, que no es precisamente el gobierno de Estados Unidos, pero finalmente es parte de esta serie de provocaciones. discurso. Pero siempre Donald Trump siempre se había cuidado de no decirlo él directamente, aunque con Kristi Noem sí la avala, no solo le da la palabra, con la presencia la avala y no la cuestiona. no la cuestiona. Pero siempre se había mantenido un poquito al margen, incluso sus comentarios sobre la presidenta Sheinbaum siempre fueron muy elogiosos, ¿no? Esta extraordinaria mujer, etcétera. Pero el miércoles pasado, sí, de plano ya, siento yo que sube un poquito el nivel de la provocación y ya es él directamente el que acusa al gobierno de... A mí me parece que el abogado de Ovidio, Jeffrey Lippman, fue utilizado para decir cosas que ellos querían expresar y no tenían cómo hacerlo. Ya lo hizo el abogado de Ovidio. Utilizado por el gobierno de Estados Unidos, directamente. Sí, hablando muy mal del gobierno mexicano, ¿no? Que sería el publirelacionista o la jefa de relaciones del cártel de Sinaloa y particularmente del Mayo. Ellos tienen al Mayo, digamos, en resguardo a partir de que se lo llevó Joaquín Guzmán López. Hace un año, hasta este mes se cumple un año de que se lo llevó. Órale. Y
también es posible que le puedan aplicar la pena de muerte y él está trabajando para que no se la apliquen. No quiere ser condenado a muerte en Estados Unidos, a la pena capital, pero para eso tiene que negociar. Y está negociando. Entonces, negocia Ovidio, negocia Joaquín, negocia el Mayo, negocia a todo el mundo, y no sabemos exactamente de qué manera está Estados Unidos negociando con ellos. ¿Qué es lo que les va a dar a cambio? ¿Qué le va a dar a cambio? Pues a los jovencitos, digo, porque Ovidio tiene 35 años, no va a ser condenado a cadena perpetua, jamás. Le van a dar una penita de 5 a 7 años. Ya lo excarcelaron. Sí, claro, ya lo cambiaron de... No, ya está fuera. Está en prisión domiciliaria. Ya está en prisión domiciliaria. Bueno, sí, es testigo protegido. Pues pues. hay un acuerdo como Es testigo protegido. ¿Hasta Con su dónde familia, y está puede- con su familia. ¿Hasta dónde puede llegar este acuerdo? ¿Creen que precisamente con este antecedente de que el abogado de este Ovidio dijo lo que dijo, puedan darle un guión para que presione a México, para atacar a México? Sí, pero mira, tú decías cortinas de humo hace rato. Ajá. Las cortinas de humo funcionan porque te permiten atacar sin que el enemigo se dé cuenta. Pero son humo, o sea, no es lo mismo una cortina de humo que un tanque o un cañón. Bueno, hacen daño. Las cortinas de humo hacen daño sobre todo por lo que pueden darle de comidita a oposiciones muy miserables y muy traidoras a la patria en México. como hay algunas, ¿no? Pero, como hay una que otra por ahí, ¿no? Y comentócratas, etcétera. Pero el hecho fundamental, creo yo, que nos permite que encontrar en toda esta secuela y en toda esta secuencia de hechos es la siguiente. El gobierno de Donald Trump establece una alianza con el narco en contra del gobierno mexicano. Justo. ¿Qué les Así parece? es. Tal cual. Así es. A ver, y hay una hipótesis que es importante recalcar en todo esto, y es que muy probablemente detrás de todo este pleito está el pleito por el negocio del narco. Sí, claro. Y primero denominas terroristas a los traficantes y después negocias abiertamente con ellos. Claro. ¿No? Porque tiene en sus manos más que nunca a muchos mexicanos que pueden decirle cosas a Estados Unidos, informárselas, y Estados Unidos no tiene ningún interés en comunicárselas a México, sino quedarse con esa información e irla manejando gradualmente, dosificando, siempre y cuando le sirva. ¿Sí? Si Ovidio llega a mencionar relaciones con algunos políticos de cualquier nivel, de cualquier sexenio, de Sinaloa, por ejemplo, pues ahí se van a guardar la información, no lo vamos a saber Pronto. inmediatamente. Trump se va a quedar con eso, se van a guardar toda esa información y la van a usar cuando sea necesario. necesario. O sea, si es necesario para presionar a México, la van a usar. Denominan a los narcos terroristas, lo cual les va a permitir que eventualmente puedan actuar intervenir en México. Y después negocian con ellos para tener los datos y así el pretexto para hacer esa intervención, ¿no? Esa es un poquito como que la lógica. No, mira, yo me imagino perfecto a Ovidio, así como estamos nosotros acá con cámaras y diciendo, a ver, toma uno, Ovidio, te toca decir que Exacto. Peña Nieto es narco. Muy bien, toma 2, Ovidio, te toca decir que López Obrador es narco. Toma 7, Ovidio, te toca decir que Zedillo es narco. Toma 9, te toca decir que Salinas Pliego es narco. Te toca decir que los miembros del Chamuco son narcos. Ellos van a tener un catálogo de declaraciones de Ovidio en contra de medio México y como dice Pepe, lo van a querer van a estar administrar. utilizando. Exacto. A conveniencia, pero a estas alturas a mí no me cabe la menor duda que ya pusieron a Ovidio a recitar el directorio telefónico de México. Y las Por pruebas, supuesto. y las Who's pruebas, who en la papá. política mexicana. ¿Qué te importan las pruebas, por Dios? Si tienes una confesión de un capo importante, Es ¿qué una importan las confesión de pruebas? Ovidio que es hijo del Exactamente. Chapo.
La que me preocupó es esa de los chamucos. Seguro ya Ovidio los acusó, ¿eh? Yo no lo dudaría ni tantito, ¿no? Pero, a ver, ¿para Y qué? no me estoy dando aires de importancia. Pero aquí hay varias cosas que hay que señalar, ¿no? Que hay que tocar. Y es el tema del impacto que esto puede tener en México. Porque obviamente hay un sector que no se va a ir con esta narrativa de que el gobierno mexicano está metido en el narco. Pero hay otro sector que está metido ya desde hace rato en esa narrativa, ¿no? Y es un sector que efectivamente está, bueno, y que además es muy curioso porque es el sector que sí estuvo metido en el narcotráfico. ¿Quién sí estuvo metido en el narcotráfico? Probadamente Genaro García Luna. ¿Quién era su jefe? Felipe Calderón. ¿Cuándo empezó la guerra contra el narco con Felipe Calderón? ¿Dónde arranca el problema de la violencia en México con la guerra contra el narco de Felipe Calderón? Y ellos están ávidos de decir, mira, esto, todos somos iguales, aquí también hay y cómo en ese momento se protege a un cártel Claro. en específico. ¿no? Claro, es decir, ahí lo que ocurrió es que protegieron directamente al cártel de Sinaloa, ¿no? Y negociaron, esa es la acusación en concreto, ¿no? Pero entonces ahorita, obviamente están Y entregaron a la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Así es, así es. Entonces están, ¿Quién puso a Felipe Calderón? La Embajada de Estados Unidos. claro. ¿Y quién puso a García Luna? Felipe Calderón. ¿Y quién apapachó durante una década a García Luna como el gran policía, como la figura de Estados Hillary Unidos? Clinton. Y los medios. Y los medios, así es. uy, sí. Sí. Ahora el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un gobierno en México totalmente distinto a esos Con esos gobiernos. legitimidad. Exacto. Esa es la gran Con un montón diferencia. Ese es el gran escudo que tiene el gobierno de exacto. Claudia Sheinbaum. 80%, rayando en el 80% de apoyo, a diferencia de Trump, Está que abajo de 40. ya le dio la vuelta, o sea, ya es más del 50% los estadounidenses que reprueban y 40 y tantos los que están a su favor. Claro, y yo te digo a ti, México, que no me estás cumpliendo con atacar a los productores de fentanilo, no me estás frenando a estos envíos de esta droga, pero al mismo tiempo yo no estoy haciendo nada como gobierno estadounidense para reducir las adicciones. Le acaban de quitar 140 millones al programa que servía para justamente disminuir esas adicciones, para prevenirlas, ¿no? Entonces, si yo no hago nada por prevenir, pues va a seguir llegando fentanilo y yo estoy alimentando que llegue. Me quedo yo con el tema de que los Estados Unidos tampoco están haciendo nada por debilitar las finanzas del narco. Porque no les importa. Nada, ¿no? absolutamente. O sea, es un No les pretexto nada importa, más. no les importa. No. A ver, ¿dónde está el castigo a Purdue Pharma por lo del OxyContin? Fue cualquier cosa. ¿Dónde están los castigos a los bancos que lavan cientos de miles de Exacto. millones de dólares? Es otro Pues sí. tema. Era para que los clausuraran, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde están los grandes capos allá? A ver. Pues sí. Vamos a otro corte de estación. ¿Ya No, tan rápido? sí, vamos otro corte de Oye. estación. No se vaya, por favor, que esto se sigue poniendo muy bueno. Se fue. El tiempo pasa. Uy, sí. Ya hasta te quedaste calvo. Mira, nada más. Seguimos en Chamuco TV, estamos platicando con mi tocayo Pepe Reveles y con Pedro Miguel sobre nuestro gran amigo Donald Trump y nuestro gran vecino que es Estados Unidos. Oigan, la historia, entre muchas otras cosas que nos ha enseñado, es que generalmente el gobierno de Estados Unidos es una cosa muy extraña, no es una cosa monolítica, vertical, sino es algo raro. Por un lado ha estado, por ejemplo, la CIA, y parece a veces que actúa sola, pero también la DEA. Vimos hace un momento con el caso de Camarena cómo pueden tener pleitos horribles. Y por otro lado, pues el Departamento de Estado, el gobierno en sí, en fin, es una cosa muy, muy extraña.
Ahorita en estos momentos, ¿ustedes cómo ven este gobierno? ¿Qué continúa estas diferencias, estas divisiones, con los nombramientos recientes en la DEA, en la CIA, etcétera? ¿Cómo está funcionando ahorita el gobierno de Estados Unidos? Ellos tienen, de alguna manera, la sartén por el mango para estar presionando. Trump no va a dejar de insistir en meter a sus tropas en territorio mexicano. Ya recibir la respuesta de que no va a ocurrir por parte de Sheinbaum. Hagan ustedes lo suyo en su territorio, yo hago lo mío en el mío, ¿no? De tal manera que eso no va a ocurrir. Pero van a revivir aquellos viejos, aquellas viejas presiones que eran curiosos en tiempos de Rafael Caro Quintero, ¿no? Que ahora lo tienen en Estados Unidos, no extraditado, sino entregado, le pueden aplicar la pena de muerte, y con eso van a querer, dicen que tienen grabaciones del momento en que torturaban a Camarena. ¿Qué le preguntaban? Claro. ¿Qué le preguntaban y qué contestaba Camarena? Yo creo que ahí está muy sucio el gobierno de Estados Unidos en aquel tiempo en que estaba haciendo el Irán Contras. O sea, el Rancho Búfalo fue parte de la producción de droga para venta internacional. Y sostener a la Contra. Cuando descubren Búfalo, hay 11,000 toneladas de marihuana. Pero no están para que las incaute el gobierno, no, están para venderlas en el mercado internacional. Y tanto México como Estados Unidos consienten que esa droga vaya al mercado y produzca lana que va a servir para el Irán Contras, para comprarle armas a Irán, a Irán y dárselas a la Contra. O sea, es un involucramiento internacional. De tal manera que el tema de Quique Camarena, en la época de Caro Quintero y Félix Gallardo, fue muy complicado para la operación internacional. Y México simplemente apareció por ahí produciendo la droga, ¿no? Luego hubo entrenamiento de contras en México en ranchos de Caro Quintero. Y todo eso son culpas que no quiere reconocer Estados Unidos, a que ahora van a volver a surgir porque pues, tenían 40 años sin poder hablar con Caro Quintero y lo van a tener en sus manos. ¿Y Trump estará enterado de todo eso? No, él ni se acuerda de eso, ¿no? No mucho. Cuando tú le preguntabas a Pepe cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, yo me respondía, pues es que no funciona. Es que toda esta miríada de instituciones, dependencias, mafias, grupos, intereses, tradicionalmente han sido un mercado de compensaciones, de intereses internos y externos, ¿no? Nucleados en torno al gobierno. Y siempre hay una negociación, un diálogo, un regateo, una disputa. Pero llega Trump y Trump, si una habilidad hay que reconocerle, enorme, portentosa, es la de descoordinar a sus equipos. Acuérdense de su primera presidencia. ¿Cuántos de sus colaboradores llegaron al final de la presidencia? Ninguno. Se peleó con todos, acabó del moco con todos. Ya peleó con Elon Musk, que era uno de sus pilares en esta segunda presidencia. Con la Noé Mesa y con la Pam Bondi, va a pelear. Porque, ¿qué está buscando Trump? Trump está buscando pasar a la historia y está pasando a la historieta. O sea, está siendo el malo de la película, pero no va a lograr Make America Great Again. A ver, yo pensaba que Trump cree que es un personaje de Coppola y apenas sí es un personaje de Mike Myers, ¿no? Sí, es como Lex Luthor, ¿te acuerdas de Lex Luthor? Aquí hay una cosa que es importante señalar. Por supuesto que las declaraciones de Trump son preocupantes, ¿no? Son preocupantes, pero ¿cuál es el riesgo real
de una intervención militar en México? Ninguno. Ninguno. A ver. ¿O tú? ¿Tú qué crees? No va a entrar a territorio mexicano el ejército de Estados Unidos. No va a estar acá. Pero lo van a estar blandiendo como gran amenaza porque es necesario hacerlo. La espada todo el tiempo. Sí, es crear zozobra, ¿no? Ahora, fíjate, pasó ya más de un siglo de la expedición del general Pershing. ¿De qué se le sirvió a Estados Unidos la expedición del general Pershing? De nada, los picaron los mosquitos. A ver, les hicieron bajas, ¿no? Bueno, digamos, la asimetría en términos militares México-Estados Unidos se ha ido incrementando en este siglo que ha transcurrido de la expedición de Pershing de una manera exponencial, ¿no? Antes éramos menos desiguales en términos militares que hoy. Hoy somos tan desiguales que una guerra es inconcebible. Sí. O sea, no hay guerra. ¿Qué vas a hacer una guerra contra un país que no tiene tanques, que no tiene fuerza aérea con aviones a reacción? Es decir, te vas a meter en un conflicto asimétrico con tu vecino, con el que compartes 3,000 kilómetros cuadrados y del que tienes... socio comercial. Con tu socio comercial y con un país que tiene decenas de millones de sus conciudadanos en tu territorio y que además esos se caracterizan por ser bien nacionalistas mexicanos. A ver, yo pensaría que por muy fascistas que sean los militares en el Pentágono, tienen que hacerse estos cálculos, ¿o no? Sí, pues sí. Tenemos medio cuerpo allá metido. Oye, ¿y el Estado profundo? No sé qué quiere decir el Estado profundo. ¿Tú qué piensas del Deep State famoso, que se supone que es el que realmente Toma las decisiones en Estados Unidos? Pues siempre van a buscar la manera de tener a México bajo amenaza. Siempre va a estar bajo amenaza. Eso permanentemente es parte de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y es difícil estar toreando a Trump, porque no sabemos qué locura se le va a ocurrir. ¿En qué momento, no? Ahorita... Es desgastante, ¿no? Tenemos al fentanilo de por medio, pero ellos no hacen nada para evitar que lo consuman sus ciudadanos. Sus ciudadanos, que son muchos millones de adictos, y habiendo adictos en Estados Unidos, hay producción de fentanilo. Y entonces la culpa la tiene México porque produce fentanilo. Y ahora son los migrantes los que introducen los y que distribuyen el fentanilo, según esta señora Pam Bondi, ¿no? Que además no da ni una sola prueba al respecto. Además, ya se han hecho estudios y los estudios habían dicho que pues no, quien hace el grueso del tráfico de fentanilo son ciudadanos americanos. Digo, mira, es tan infame como si nosotros dijéramos, porque agarraron a un gringo traficante de armas en el Estado de México el mes pasado, y poco después en Guadalajara agarraron a un presunto real agente o falso agente de la CIA, que creo que se metió cocaína pasada de caducidad y se empezó a exhibir con rifles de asalto, etcétera. Es como si dijéramos que por esos dos los gringos en México están activando la delincuencia. Es así de aberrante. Sí, claro. ¿No? Sí, todo lo que dicen es sin pruebas. Sí, claro. Pero fíjate, ante lo que estamos es ante la construcción de una narrativa que viene desde hace tiempo. La narrativa esta empezó concretamente en enero del 2024 con los artículos de Anabel Hernández, Tim Golden, ProPublica, diciendo que Andrés Manuel López Obrador era un narcopresidente. Entonces buscaron instalar esa narrativa. Se siguieron con la narrativa de que Claudia era una narcocandidata. Hicieron el operativo de Latinus con el Ardillo en Guerrero. Hicieron la manifestación. Es decir, gastaron millones en esta campaña de hashtags en redes sociales, en Twitter. Es la campaña más cara. Desde antes, el narco York Times. Sí. Ya andaba. Y han insistido una y otra vez con esta campaña. Lo que es increíble es que aquí en México hay actores que apoyan todo este discurso, que apoyan toda esta narrativa. ¿Será exagerado ante lo que está ocurriendo decir que son unos traidores? Pues Claudia Sheinbaum en la mañanera ya les dijo, no dijo traidores, pero sí dijo antipatriotas. Totalmente. Tal cual, ¿no?
A ver, yo creo que para traicionar a algo a alguien tienes que haber pertenecido, tienes que haber tenido Ok. nexos con ese algo a alguien. A ver, ¿qué nexo real tienen con México estos? Han vivido siempre Pues en nacieron un aquí. México de Perisur para arriba. O sea, absolutamente de tabla roca, de escenografía, de cúpulas, viajando de un lado a otro, yendo de shopping a Estados Unidos. Esos comentócratas, esos políticos, o sea, Anaya hasta creo que ya es ciudadano de Georgia, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pueden decir? Pues van a defender a su país, pero su país es Estados Unidos, no nos hagamos tontos. Entonces, son de estas generaciones de mexicanos, no, de Patriotas norteamericanos nacidos en binacionales, México, Sí, como de la que decíamos, sí, ¿no? hablábamos, sí. Así es, ya nacidos en México, pero con el corazoncito en Estados Unidos, ¿no? Y prestándose para que cuanto puedan presionar a nuestro país, lo van a hacer. Y lo van a hacer con o no verdades. Pueden mentir abiertamente, hablando de las relaciones del gobierno con el narco. Y eso es una narrativa que van a estar manejando. La vienen manejando hace tiempo, ¿no? Entonces, creo que nos toca estarla escuchando constantemente y con sus voceros muy identificados, ¿no? Pero creo que no van a lograr convencer a todo el mundo de que hay una gran complicidad de México con el narco. No, Pues es no. además es un pésimo cálculo político, ¿no? De la oposición. Pues sí, o ¿No? sea, Porque si mientras más siga atacando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a México, y Claudia Sheinbaum siga respondiendo como lo ha hecho, pues el apoyo va a crecer para ella. Eso es lógico. y su margen electoral y su respaldo social se va a estrechar a ridículos incluso mayores que los que ya tienen. Y en el peor de los casos, si de veras, por ejemplo, Ovidio declarara algo terrible contra López Obrador y tal, ellos calculan que eso les va a beneficiar, que el PRIAN calcula que eso le va a beneficiar al PRIAN, cuando tampoco es cierto. No, ¿Por qué? bueno, pero fíjate que ahí ellos son muy proyectados, Sí, claro, todo el tiempo. porque los defensores, los promotores del narcogobierno de Felipe Calderón, los que Así se es. callaron la boca con Felipe Calderón, los que dijeron los malos son los narcos, no Calderón, como no sean infames, todos esos ahora dicen narcogobierno, ja, ja, ja. Sí, claro. Es una proyección. Ahí también dicen gobierno corrupto. Los que defendieron a Peña Nieto hasta la ignominia, ¿no? Todo es una proyección en Es la una oposición. proyección, sí. Yo recuerdo Sí. en la campaña de 2018 sacaron un video de López Obrador, una declaración, y lo ralentizaron. Entonces hablaba así. exactamente. Y entonces lo acusaron de alcohólico. De alcohólico. ¿Saben quién circuló el video? Felipe Calderón. No. ¿Quién? Nacho Zavala. Ah, Digo, bueno. esa es la proyección, es el colmo ya. Es el colmo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué nos espera en los siguientes meses? ¿Van a seguir creciendo estas provocaciones por parte del gobierno de Estados Unidos? Van a crecer, sí, van a estar insistiendo y van a ver que consiguen hacer creíble, ¿no? La percepción, ¿no? Que mata realidad. O sea, lo que quieren crear son percepciones. Relatos. Están construyendo un relato. Así es. Están construyendo un relato, pero Los que acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum de Gebeliano. de Gebeliano. A ver, el abogado Otra de García proyección. Luna acusando de narco a Andrés Manuel. Claro. No es claro. nada nuevo, por Dios. Sí. Bueno, ¿qué hacer ante esto? ¿Sangre fría? Mantener la Cabeza cabeza fría y la sangre caliente, Sí. perdón. Cabeza fría, mantener... ¿Qué hacemos? Serenidad y Y yo creo que paciencia. tenemos que convocar a la unidad nacional. Claro. O sea,
ya tenemos un gran consenso en torno a un proyecto de nación, lo cual es un lujo, lo cual es algo excepcional, no ocurre en cualquier momento de la historia en cualquier país. Estamos construyendo, México está construyendo un pacto social. No es solo Morena, no es solo la alianza Sigamos Haciendo Historia, no es solo el movimiento obradorista, nos hemos puesto de acuerdo en un nuevo pacto social. Es excepcional el momento. Y que está funcionando. Empresarios, obreros, campesinos, la gran mayoría del país está de acuerdo en algo que funciona. Después de décadas en que no hubo pacto social, porque los neoliberales lo después de rompieron. después de un periodo en el que primero tuvimos un pacto social en la Constitución del 17 que funcionó durante décadas. desarrollo estabilizador, en la era neoliberal deshicieron el pacto social y estamos reconstruyendo el pacto social. Así es. Bueno. Y en la era neoliberal La deshicieron. surge un negocio que es perfecto para el modelo neoliberal, que es el narcotráfico. Es correcto, es absolutamente correcto. Y lo venimos arrastrando, eso. Mira, el llevar a sus últimas consecuencias la moral neoliberal, que se reduce a 3 cosas: máxima productividad, máxima rentabilidad y máxima competitividad. El modelo ideal, cuando tú llevas eso al extremo, se llama narcotráfico, secuestro, trata de personas. Y cero escrúpulos. Así es. Pues muchas gracias. Se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, mi querido Pepe Rebeles, mi querido Pedro Miguel. Serenidad y paciencia, unión y fortaleza, ¿no? Hay que Pacto seguir. social. Pacto Así social. decía Calimán. Sí, ¿no? Y su amiga, Claudia Sheinbaum. Nos vemos, señoras y Muchas señores. gracias. Cuídense Muchas mucho, gracias, por Pepe. favor. Ya lo saben, cuídense mucho. Este programa para compartir, comentar, coleccionar. Ya lo saben. Bye. Bye.